Muy buenas noches para todos. Por favor, me confirman si tengo audio a través del chat. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Les damos entonces una cordial bienvenida a este espacio que tenemos de manera mensual para efectos de aprovechar con diferentes temas de capacitación, de temas inherentes a la propiedad horizontal. Para esta noche, durante el tiempo más o menos de una hora, pues pretendemos por lo menos abordar algunas temáticas importantes en relación a la protección de datos personales o conocida como ley de habeas data, dirigidas o específicamente bajo la ley 1581 de 2012. Es importante prever que esta situación data, o sea, es importante en relación con el último pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, que fue expedido en el mes de agosto y creo que conocidos por todos por diversos medios de comunicación, en los cuales se hacía alusión a la multa que le fue impuesta a un conjunto residencial en ocasión a la recolección de datos de carácter biométrico, entendiendo por datos de carácter biométricos aquellos como son el uso de huellas digitales, el tema de rostros y especialmente para efectos de los ingresos a los conjuntos residenciales. La primera invitación sería poner un poco en contexto esta noticia, porque de plano pues se observa es que dicha noticia fue contextualizada. Si bien es cierto, dicho fallo existió, lo importante es que cuando uno analiza este fallo, no es únicamente por haber tenido o no el tema de la recolección de datos biométricos, sino que lo que realiza la Superintendencia de Industria y Comercio es una solicitud al conjunto residencial en ocasión a que pese a que se estaban recogiendo datos personales, no tenía unas políticas de temas de protección de datos personales. Es decir, se pudo haber impuesto dicha sanción no solamente por el tema de datos biométricos, sino también por exhibición de datos en carteleras, recolección de datos, en fin, diferentes situaciones. Por tanto, no era solamente necesario o no era atinente una responsabilidad únicamente por circunstancias o respecto a la recolección por datos biométricos. Entonces, esa como primera consigna. La segunda consigna es que dicha norma, la ley 1581, está expedida desde el 2012 y ha sido diferentes cuestionamientos frente a la propiedad horizontal reglamentada. En ese sentido, es claro a hoy, a 2025, que a las propiedades horizontales les existe la obligación de tener la estipulación de unas políticas de recolección de datos personales. Ya los vamos a ver más o menos en qué consisten las mismas. La única diferencia con el sector empresarial o sector comercial es que nosotros como propiedades horizontales no tenemos que proceder a establecer dichas consignas ante la superintendencia, es decir, no tenemos que registrarlo en el portal de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero ello no obsta para que nosotros tengamos unas políticas que por lo menos den cuenta de las situaciones reglamentadas y cómo se están estipulando en cada una de las copropiedades. Permítame un segundito que aquí me toca también estar como pendiente de lo que me van como escribiendo por interno. Entonces, tenemos que lo que es la ley 1581 de 2012 es estrictamente, se da no solamente para las propiedades horizontales, sino también para el sector comercial. Vamos a compartir entonces aquí, listo. Entonces, como lo mencionábamos, la ley 1581 es la que reglamenta todo lo referente a temas de habeas data o ley de protección de datos. Como tal, esto es lo primero que tenemos que tener presente es que esto es un derecho fundamental. Los datos personales, los que todos los ciudadanos tenemos, es un derecho de carácter fundamental, de tal manera que contravertir dichos derechos fundamentales puede tener no solamente una incidencia disciplinaria por la Superintendencia de Industria y Comercio, sino una incidencia respecto a una eventual acción de tutela. Por ello es que diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional se han dado en ocasión a uno de los temas más polémicos, que es la publicación de listados de morosos. Si nosotros tenemos pendientes los diferentes pronunciamientos y el último de pronto más comentado de 2019, en el cual pues se realiza nuevamente
una invitación a que las copropiedades pueden ventilar o establecer la publicación de deudos morosos. Dicho pronunciamiento es claro y esto es un contrasentido en el fallo, puesto que estipula que dicha situación, circularización o publicación es permitida, pero solamente en los lugares en los cuales yo como administración pueda garantizar el acceso único y exclusivo de los propietarios. Es decir, que ni visitantes ni gente del exterior se entere sobre dicha situación. Pues este tema realmente es un poco contradictorio porque en las propiedades horizontales tenemos pendiente que los lugares de circulación y sobre todo lo que tiene que ver con cartelera son los ascensores. Entonces, ¿cómo garantizar que únicamente puedan acceder los propietarios? Verbigracia es un contrasentido normativo estipular que sí se puede publicar, pero con este condicionamiento. Entonces, como idea central en este primer apartado, quiero que quede muy claro que lo que es atinente al derecho a la información, o conocido como habeas data, que es la información de carácter personal, es un derecho de carácter fundamental. Y como derecho fundamental, no solamente puede ser objeto de protección de índole constitucional a través de una acción de tutela, sino que también la superintendencia, reitero, pues ha en procura de garantizar todo lo que tiene que ver con ello, establecido que cada propiedad horizontal, cada sociedad, tanto civil como las propiedades horizontales como comercial, tienen que proceder a realizar unas políticas de tratamiento de datos personales. Ahora, lo importante que tenemos que tener presente allí es entonces qué es establecer o qué es un dato de carácter personal, porque entendemos y como lo vamos a ir viendo en la discusión de esta charla, no cualquier dato es de carácter personal, no podemos evocar que cualquier tipo de circunstancia, conocimiento que tengamos de una persona es de carácter personal. La norma o específicamente la Corte Constitucional ha establecido que tenemos grupos de datos. Esto es precisamente cómo se dividen estos datos personales, entendiendo que solamente hay algunos que son de carácter fundamental y no todos. Entonces, la Corte ha dividido la categorización de los datos personales en cuatro grupos. Los datos que son de carácter público, los datos que son de carácter privado, los datos semiprivados y los datos sensibles. Y esto con respecto a decir entonces qué es susceptible de protección y qué no es susceptible de protección. Entonces, a título de ejemplo, y antes de entrar a determinarlos, uno de los temas siempre más controversiales son aquellos que tienen que ver con la identificación plena de las personas, por ejemplo, como acreditar la propiedad, su número de cédula, su nombre completo. Estos tres datos que acabo de mencionar, es decir, la propiedad privada, nombre completo y número de cédula, son datos de carácter público. ¿Por qué son de carácter público? Recordemos que frente a ellos yo puedo acceder y cualquier ciudadano puede hacer la consulta a través de los portales de la Superintendencia de Notario y Registro, sacando con un número de cédula si lo tengo, o si no lo tengo con la dirección del inmueble, o si no lo tengo con el número de matrícula inmobiliaria, los datos de la persona y en lo cual con un certificado de libertad puedo obtener estos datos. Reitero, estos datos son de carácter público, al igual que las escrituras de carácter público. Entonces, lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia es que los datos de carácter público son todos aquellos que estén contenidos en documentos de carácter públicos, como por ejemplo las escrituras públicas, las sentencias judiciales, que no están sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las personas. Estos datos como tal no son de carácter proteccionista, es decir, no merecen una protección especial. No por ello estamos indicando que entonces una administración esté en la obligación de compartirlos. Estamos mencionando que a veces cuando eventualmente yo participo en las reuniones encontramos un propietario que quiera participar en las mismas y que señale que se reserva su derecho a guardar su nombre por ser carácter privado, esta situación pues carece de total sentido, puesto que el nombre y la identificación plena de las personas es un documento de carácter público y por tanto no hace parte de esta protección especial. El siguiente grupo de datos que nos menciona la sentencia de la Corte Suprema, la Corte Constitucional, son los datos privados. Y estos sí son aquellos de protección especial. Y son, como nos dice la norma, son aquellos en que por su naturaleza íntima o reservada solo es relevante para el titular.
Como por ejemplo, dentro de estos datos de carácter privado podemos tener la composición familiar, es decir, el núcleo familiar que recibe un inmueble, padre, madre, hijos, etcétera, horas de salida, horas de ingreso, su afiliación política, sus credos religiosos, sus bitácoras o su constante rutina diaria, ¿cierto? Y que esto fácilmente, pues a través de una portería se puede vislumbrar. Entonces, todos estos datos sí hacen parte de esa índole de carácter privado. Igualmente se ha establecido que precisamente los datos de carácter biométrico, como por son el ejemplo, las huellas digitales, el uso del rostro o del iris para efecto de la apertura de los controles de acceso en las copropiedades, hacen parte de esta índole de carácter privado y que por tanto merecen esa protección especial. La siguiente clasificación de los datos que nos da la Corte Constitucional son los datos semiprivados, entendiendo que esta clase de datos son los que no tienen esa naturaleza íntima y reservada ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular, sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de actividad comercial. Este dato, por ejemplo, de carácter semiprivado, también es de especial eh, protección en la medida de que precisamente por nuestro núcleo esencial, que son los temas de las propiedades horizontales, solamente tenemos facultades para levantarlo cuando se convoca las asambleas y cuando anexamos ese famoso listado de morosos. En ese sentido, la Corte también se ha pronunciado estableciendo que, pese a que se está informando a toda una comunidad el estado crediticio de una persona frente a la copropiedad, es indispensable que todos, al establecer o condiciones económicas en una asamblea, sepamos nuestra realidad financiera. Y por tanto, es a todas luces conducente conocer quiénes son las personas que eventualmente nos adeuden o no un rubro económico. Por tanto, esta situación aún continúa vigente, de tal manera que yo puedo seguir soportando mis convocatorias de asamblea con el respectivo listado de morosos, de acuerdo a lo que ha señalado esta corporación. Y aquellos datos de uso o datos sensibles son los que afectan la intimidad o podrían generar discriminación, como el origen racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, derechos humanos, partidos políticos, datos relativos a la salud, a la vida sexual y datos biométricos. Dentro de este núcleo como tal, también como se anunció anteriormente, pues hace parte de esa protección especial y que por tanto, pues sería objeto de respectiva reglamentación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Visto entonces lo anterior y establecido entonces esos criterios para efectos de establecer a qué nos referimos con datos privados, semiprivados, públicos y datos sensibles, es importante tener unos principios orientadores de la ley. Y esto es, hay un derecho que le asiste a la persona titular de los datos para efectos de realizar la aprobación respecto a la utilización de sus datos. Entonces, esta autorización para el tratamiento de los datos es lo primero que la superintendencia solicita. Y en el caso particular del reciente pronunciamiento del pasado mes de agosto, fue lo que carecía la copropiedad. Esto es, la superintendencia en ningún momento va y menciona o señala de forma directa que las copropiedades o las propiedades horizontales no pudiesen realizar la recolección de datos biométricos. Lo que la superintendencia realiza en el caso específico es una solicitud a la entidad, a la copropiedad, informándole, señores copropiedad, envíeme, por favor, la autorización que usted debe tener de cada uno de sus propietarios en aras a realizar el registro por efectos de los datos biométricos, específicamente el reconocimiento facial, para efectos de yo corroborar que cada uno de ellos tengan esa situación definida. Y en caso de que no los tenga, entonces, ¿qué otros medios accesorios para la utilización del ingreso a la copropiedad usted le está dando? Porque puede que de 100 propietarios, uno
o dos digan que no y yo no los puedo obligar. Entonces, frente a esta situación es que la superintendencia se pronunció y les realizó ese requerimiento. Al no cotejar que efectivamente se tuviera dichas evidencias, es que le asiste entonces la potestad sancionatoria de la superintendencia, puesto que se señala que efectivamente no se había realizado la autorización de manera individual a cada una de las personas para efectos de el ingreso o salida del conjunto, en este caso con la utilización de los datos biométricos. Entonces, el tip aquí para tener y que hace parte precisamente de la constitución de las políticas de aves datos o de manejo de datos personales es que en cada uno de nuestros conjuntos tenemos que tener la autorización de los propietarios para efecto del manejo de estos datos de carácter sensibles, privados y semiprivados, ¿cierto? Recordando que inclusive dentro de estos datos privados y semiprivados están dos de los más importantes que hoy en día son muy actuales y es el uso de los emails electrónicos, direcciones para efectos de cotejo de información y los famosos números de teléfono para efectos de estos grupos de WhatsApp. De hecho, hemos tenido algunas copropiedades en las cuales con estos famosos grupos de WhatsApp se dan dos situaciones. Una, cuando es liderado por los propietarios y otra cuando es liderado por la administración. Cuando es liderado por los propietarios, es importante tener presente que la administración no puede revelar números telefónicos para que sean incorporados en los mismos. No puede prestarse para efectos de avalar cualquier incorporación de un tercero sin que previamente lo haya autorizado. Y mucho menos, pues, ser el líder de esta situación. Y en el segundo ejemplo, que es precisamente cuando estos grupos son establecidos por la administración, tiene que tener presente que la recomendación y la utilización de estas herramientas es que se realice por efectos de los canales de difusión que representan pues estas redes sociales como opción, porque los grupos de difusión las personas libremente no pueden acceder, no tienen la forma de acceder a lo que son los teléfonos de las demás personas, solamente va a ver los mensajes. En caso de yo querer tener un grupo institucional, llámese grupo de vecinos, llámese grupo, por ejemplo, que hemos encontrado para efectos de el ejercicio de actividades comerciales al interior de los conjuntos, etcétera, tendría que contar con la autorización plena de cada una de las personas que quiere estar incorporada en estos grupos. Entonces es importante esta situación. Eso es precisamente uno de los derechos que le asisten a cada una de las personas, ¿cierto? Somos muy dados a pretender o desde la administración intentar establecer cuáles son las políticas de los propietarios frente a mí como administración. Pero recordemos que es que yo fuera del ámbito de la administración también soy un ciudadano. Y así como a mí no me gusta que eventualmente mis datos sean conocidos por diferentes entidades y si se obtiene, pues yo tengo la forma de solicitar bajo mis derechos de la protección de datos personales que estos sean revocados, también cualquier propietario. Pues dentro de estas políticas de datos personales, no solamente tiene que constar la autorización para el uso de los mismos, sino que tengo yo que informarle a cada uno de los propietarios por qué medio estos pueden revocar dicha autorización o solicitar la corrección o supresión del dato. Pensemos en un propietario el cual vende su inmueble y a pesar de que se retira la copropiedad, aún le llegan convocatorias de asamblea, está en una plataforma virtual, por ejemplo, en la cual le llega la facturación o que le llega alguna novedad circular sobre corte de agua de la copropiedad, etcétera. Ese propietario, toda vez que ya no hace parte de la comunidad, puede tener el derecho y lo tiene para efecto de solicitar que sus datos sean suprimidos de la base de datos de la administración. Pero para ello también se le debe indicar cuál es el canal institucional que se le está dando a él para esos efectos. Igualmente, no solamente la supresión, sino también la corrección. Puede que eventualmente tengamos un número telefónico errado o un email o un segundo nombre, por ejemplo, y todos estos derechos son los que le asiste a la persona para efectos de solicitar su corrección de su dato personal.
Tenemos entonces el alcance de la Ley 1581 que ya lo establecimos de 2012, en la cual estipula que las copropiedades o las propiedades horizontales tienen que tener entonces dentro de sus políticas de tratamiento de datos unas características mínimas, ¿cierto? Por eso es un poco más laxo, si se quiere decir, el establecimiento de políticas de tratamiento de datos al interior de las propiedades horizontales versus lo que sea en las sociedades de índole comercial. Importante también establecer que esta norma, la ley 1581, ha sido reglamentada por el decreto 1377 del 2013 y otros dos decretos de 2014 y 2016 en los cuales se han establecido cuál es el alcance de estos datos personales. Y también la superintendencia, que es el órgano en este caso, el cual puede entrar a vigilar cómo se realiza el tema de la adaptación de los datos personales, tiene una facultad de carácter sancionatoria agotando el debido proceso, claramente. ¿Qué quiere decir agotar el debido proceso? No es que la superintendencia, y esto es importante, no es que la superintendencia eventualmente llegue a sancionar de forma directa una copropiedad porque no tenga la implementación de datos personales. La superintendencia lo que realiza de manera, lo que le está realizando la superintendencia inicialmente es que hace un requerimiento para efectos de que la copropiedad le dé copia de todo lo que ha establecido para efectos de los del tratamiento de datos como las autorizaciones, procesos de socialización, las políticas mismas y cómo se ha realizado el tema de la supresión de los datos por parte de las personas que lo hayan solicitado, la corrección, etcétera. En este sentido, entonces, la superintendencia, dentro de sus facultades investigativas, lo que hace es informarse. Y es allí cuando las propiedades que han sido solicitadas para efectos de esta situación ante la superintendencia deben atender de forma clara, congruente, de fondo estas solicitudes para efectos de no ser objeto de una sanción de índole económica. Entonces, es importante tener presente que este debido proceso se aplica desde el inicio de las gestiones y estas gestiones datan precisamente con el requerimiento previo a que se atiendan los requerimientos de la superintendencia adjuntando la documentación. Por ende, es que las políticas de protección de datos tienen que ser de forma previa socializadas con la comunidad. Tienen que ser también de forma previa orientadas al cumplimiento de precisamente lo que son estas salvaguardas de estos datos personales. Aquí es importante también manifestar una situación especial y es lo que se da con el registro que se da por los circuitos cerrados de televisión, que es una de las consultas más reiterativas que se nos realizan. El uso de las imágenes en los circuitos cerrados de televisión también son de protección especial. Recordemos que las imágenes y todo el registro audiovisual que queda en los mismos también son datos semiprivados y por tanto también son objeto de control y salvaguarda en estos casos frente a las políticas que debemos tener al interior de nuestras propiedades horizontales. Ahora bien, como entendemos que estos circuitos cerrados de televisión se dan para efectos de cumplir con ese artículo 32 de la ley C75, la cual reza que es el cumplimiento de la seguridad y los intereses comunes de la comunidad, entendemos que estos circuitos cerrados de televisión están dados para efectos de vigilar las zonas comunes y establecer cualquier situación que se pueda presentar al interior de las mismas. Verbigracia se ha sembrado o que ustedes sobre todo lo pueden evidenciar en muchas copropiedades, especialmente en el sector comercial, centros comerciales, en los cuales hay una constante campaña de información y que de manera reiterativa siempre están recordando que el uso de las imágenes está dando para efectos de la seguridad al interior de las copropiedades. Esto es importante advertirlo desde la entrada misma de la copropiedad, advertirle a cualquier usuario que usted puede ser grabado, monitoreado para efectos de temas de seguridad de la copropiedad y que usted puede también alertar cualquier situación respecto al uso de imágenes en el siguiente mail. Reitero nuevamente, informar, informar, informar. Esto es bien importante. De tal forma que con eso yo me estoy blindando frente a cualquier visitante al
hacerle presente o hacerle conocedor de que el uso de las imágenes yo no las estoy utilizando para promocionar absolutamente ningún evento, ni que mucho menos pues lo voy a utilizar para efectos comerciales. Simplemente es para efectos, en este caso, de seguridad al interior de las copropiedades. Si mi intención es otra, es decir, nutrir, por ejemplo, una página web con eventos sociales, ahorita que estamos en el mes de los niños y que se sacan esas fotos con los menores y que se colocan de pronto los informes de gestión administrativa, etcétera, tenemos que contar con la autorización, en este caso, a ser menor, de los padres para la circularización de esas imágenes. Uno de los temas más sensibles que hay, y lo podemos ver inclusive en los medios de comunicación, es lo relativo al uso de las imágenes de los menores, que inclusive nosotros podemos ver que se pixela siempre precisamente porque de lo contrario, pues necesitamos es la autorización previa de quien ostente la representación legal de los menores. Entonces aquí la invitación es nuevamente a tener presente que estas políticas tienen que ser muy informadas, muy concertadas con la comunidad. Esto es precisamente lo que evoca la norma y esto es que tenemos que conservar estos avisos de privacidad para efecto de informar cuál es la finalidad de los datos. Frente a la finalidad de los datos, es un tema muy importante, puesto que no basta con tener unas políticas al interior de las copropiedades, sino que tenemos que informar para qué estamos recogiendo datos personales. Ejemplo, en las propiedades horizontales somos muy dados a recoger los mails, direcciones electrónicas, eh, números telefónicos, etcétera, para dos situaciones particulares y especiales, pero no se agotan allí. Lo primero es para, en términos generales, para efectos de establecer un canal de comunicación oficial con su propietario, su residente, ¿cierto? Ejemplo, informarle domicilios en portería. Y para lo cual necesitamos los datos de los residentes del apartamento 508. A ese apartamento, entonces, en el momento en que nos llene el formato de registro de propietarios, nos tiene que dar esa autorización, que su teléfono celular, su número telefónico va a ser utilizado para establecer comunicación desde portería, que su email va a ser utilizado para compartir circulares importantes en la copropiedad, convocatorias de asamblea, etcétera. Les tenemos, reitero nuevamente, que informar. Y frente al tema como tal es la finalidad, para que estamos recogiendo esos datos, para efectos de no tener ningún inconveniente más adelante. Porque si yo como propietario no he dado la autorización plena para que usen mi número telefónico, ejemplo, para que me convoquen a una asamblea y eventualmente se convocó una asamblea y me dan por notificado por ese canal, yo puedo decir que precisamente se está desbordando el alcance de mi autorización. Por eso es indispensable nuevamente contar cuáles son los alcances de las políticas de datos que nosotros estamos solicitando frente a los propietarios. Lo otro que es bien importante frente a esto es advertirle a las personas entonces, no solamente cómo se realiza la... Me debo compartir aquí un momentico. Es advertir a las personas no solamente no es solamente, es advertir a las personas que la recolección de datos se da para efectos de no solamente compartirle información financiera a la copropiedad, convocatorias, sino a título de ejemplo, informarle que dichos datos se van a ser utilizados para establecer en casos de emergencia una comunicación con el titular del inmueble o quien ostente la calidad de propietario o residente, que para efectos de, por ejemplo, anunciación eh, de, de domicilios también será objeto de compartir estos datos de índole personal. Entonces, ese es el alcance. Ahora, existe la obligación dada precisamente por el decreto 1377 de 2013, en la cual obliga a este caso, el representante legal de las administraciones a dar estricto cumplimiento de informarle a cada una de las personas para qué se están utilizando sus datos. Entonces, lo que nos hemos encontrado en el medio es que los reglamentos de propiedad horizontal, por ejemplo, traen la consigna de que cada que haya una transferencia de dominio, es decir, venta,
los propietarios pues tengan que acercarse a la administración a realizar una actualización de sus datos personales. Pero lo que hemos encontrado es que muy pocas veces se realiza esta actualización. Ello no exonera entonces a la administración para utilizar entonces los datos. Por el contrario, se debe realizar campañas de forma periódica en aras a no solamente la actualización de los datos, sino también, reitero, a las personas respecto a cómo entonces se puede realizar una corrección de datos o supresión. Igualmente importante tener presente que estos datos, toda vez que la administración le está realizando una recolección de los mismos, tienen que ser conservados solamente por un tiempo prudencial, de acuerdo a su finalidad. Entonces, por eso es importante que la administración establezca con cuánta periodicidad va a realizar la actualización de estos datos personales. Uno recomienda, y por efectos pues, de las diferentes dinámicas de las copropiedades, que estos datos sean resguardados, por lo menos de carácter general, y sean actualizados por lo menos por una periodicidad de una vez al año. ¿Y cómo se realiza esta actualización? Con las convocatorias a las asambleas generales, en las cuales se puede anexar una hoja de circularización en la cual uno le sugiere a los propietarios la actualización permanente. Tenemos la otra cara de la moneda y es que a los propietarios no les gusta actualizar la información. Pero lo importante, como les he advertido desde el inicio de esta charla, es que la superintendencia nos va a solicitar soporte documental, es decir, a la superintendencia yo le debo probar que yo he hecho todo lo que ha estado en mi alcance, pero si ya es la desidia, el desinterés por parte de los usuarios, ya yo me libero de responsabilidad. Yo simplemente cumplo informando a la superintendencia, superintendencia, estas son mis políticas de datos personales para efectos de mis propietarios. Yo he circularizado, mire las circulares aquí. Yo he realizado campañas de difusión, miren mis constancias. Yo he realizado la parametrización de mi circuito cerrado de televisión, miren mis avisos que están, se conocen desde la misma entrada. Yo he compartido estas políticas con las empresas de vigilancia y las empresas de aseo. Miren los otros 100 los contratos en los cuales están anexas mis políticas. De acuerdo con esta situación, yo he dado cumplimiento estricto a todo lo que son mis cargas, mis obligaciones, pero en contrasentido, los propietarios son los que no se han acercado a realizar la actualización de los datos personales, no se han acercado a realizar un control de verificación o simplemente se tiene unos registros que fueron dejados en la administración sin ningún control. Frente a este último escenario, que es bien importante aclararlo, y es qué pasa cuando yo recibo una administración y dentro de esos datos que me son entregados por la anterior están esos famosos eh, bitácoras, archivos, etcétera, y simplemente es un documento en Word o Excel en la cual me comparten toda la base de datos de la copropiedad, pero no tengo ninguna viabilidad o trazabilidad de lo que fue, cómo se recogieron esos datos, ni cómo se realizó esa verificación. Es bien importante esto porque no me exonera de responsabilidad el señalar que una administración anterior fue la que me entregó esas bases de datos y que no encontré absolutamente ninguna trazabilidad de información, ni mucho menos encontré cotejo de cómo tenemos la autorización o cómo se recolectaron esos datos. Entonces la invitación es, si estamos en recepción de una copropiedad o si eventualmente pues vamos a entregar, pues entregamos de una forma completa con toda la trazabilidad. Y si recibimos y encontramos ese escenario en el cual no tenemos información con anterioridad, pues entonces empecemos a subsanar, empecemos a circularizar, empecemos a verificar datos de carácter personal y privado de acuerdo con los alcances que hemos hablado. Por último, es importante anotar que los datos de carácter personal y que son datos sensibles no solamente son aquellos que constan en nuestras bases de datos respecto a los propietarios, sino que nosotros también tenemos bases de datos de proveedores, de clientes, de personas que han tenido cualquier vínculo con la propiedad. Piénsese, por ejemplo, en el personal de vigilancia que nos puede haber prestado servicios en años anteriores o empresas que hemos contratado para diferentes servicios. Frente a ellos, yo también tengo que tener una política de datos clara y eso hace parte precisamente del diseño de
lo que se conoce como las políticas de datos o normas de haber data al interior de las copropiedades. Todo entonces lo anterior para efectos de señalar, como menciona esta esquela a título de conclusión, y es que la protección de datos personales no es una opción, es una obligación y que incumbe a las propiedades horizontales realizar su adaptación o si ya las tenemos, su actualización. Esta actualización se recomienda que por lo menos sea cada 2 o 3 años de acuerdo a los últimos pronunciamientos de la superintendencia o inclusive la superintendencia ha establecido 4 documentos guías para efectos de lo que se conoce como las buenas prácticas en la recolección de datos para efectos de establecer cómo es la recolección de datos, bien sea a través de las cámaras, por ejemplo, a través de los formatos o cómo es todo el debido proceso de su implementación. Entonces, la invitación es para toda nuestra comunidad es, primero, establecer estas políticas de forma claras, informar, 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 y no solamente informar, sino también tener todos los soportes de toda aquella información. No basta con decir yo hice, yo hice, yo hice, sino que como dije en la adagio popular en derecho, dame las pruebas y te daré el derecho, es ventilar cuál es la información que yo he realizado frente a esa información para no tener temas de responsabilidad, puesto que lo contrario podemos ser objeto de sanciones y las sanciones como tal, como se evidenció, pueden ir hasta los 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Reiterando nuevamente, estas sanciones no son automáticas y solo se dan agotando el debido proceso. Vamos a abrir entonces el espacio aquí de algunas preguntas para efectos de establecer cualquier inquietud que alguien tenga. Por favor, dentro de la opción que ofrece la plataforma, le vamos a dar la opción de levantar la mano o a través del chat realizamos cualquier pregunta que tengamos alguna duda. Bueno, no veo que nadie tenga ninguna duda y no veo tampoco en el chat ninguna pregunta. Buenas noches, por aquí ya alguien nos está copiando algo. Te voy a dar eso el micrófono Urbanización Menta. Permítame un segundito, solo localizo para abrir el micrófono. Ya tiene la opción para habilitar micrófono, quien aparece como Urba Menta. Buenas noches. Buenas noches. Me tengo una pregunta cuando usted hablaba de que para efectos de que es una obligación informarle a la copropiedad del tema de los deudores, es decir, que yo puedo enviar exclusivamente a los propietarios de la unidad con nombre y número del apartamento, quienes están en ese momento como deudores. Cuando usted decía que deben de ser enterados única y exclusivamente los propietarios, más no ponerlos en lugares de tráfico como los ascensores o carteleras, que a veces uno envía solo eso, pero con el número del apartamento. Es decir, que podría también ponerse el nombre del propietario moroso y enviarse solo a los propietarios. Ok. Lo que nos dice la norma es que yo lo pueda realizar, pero solamente en los eventos y como anexos a las asambleas generales, ¿cierto? Anexo a la convocatoria, puesto que la publicación, que es inclusive si nosotros nos vamos al artículo 59, 60 y 61 de la ley 75 que me habla sobre las sanciones de carácter no pecuniaria, nos informa que yo puedo realizar la publicación, ¿cierto? Para efectos de las sanciones frente a contravenciones del manual de convivencia o reglamento. Pero dicha extensión de publicación se ha dado frente a los morosos y es lo que la Corte ha reglamentado y nos ha dicho, ojo, la publicación de morosos no se puede realizar sino bajo unas condiciones especiales y esto es que solamente los propietarios tengan acceso a dichas publicaciones. Frente a esta publicación, entonces quedamos condicionada, pero no se da dicho alcance para efecto de la convocatoria a las asambleas de propietarios donde yo puedo publicar precisamente
publicar, no, puedo anexar a la convocatoria el nombre del propietario, el nombre del apartamento, el nombre del propietario y su saldo en mora, porque a todos nos interesa como comunidad, pues, saber nuestra realidad económica y por tanto la única forma de conocerlo es teniendo esos datos claros. Dice Ángela Patricia, ¿ustedes envían estas memorias? Sí, nosotros se las estaremos compartiendo, yo creo que mañana, el videito institucional y las esquelas. Centro de conciliación, claro que sí, yo creo que la doctora Laura ya le abro el micrófono, doctora, permítame un segundito, la localizo. Doctora, yo creo que ya tiene la opción de abrir micrófono. Muy buenas noches, doctor Diego. Muy ilustrativa su formación. Nos ha permitido refrescar esos conceptos y qué bueno que los administradores o miembros de consejos aquí presentes, a partir de las orientaciones que usted impartió, pues tomemos esto en serio. De verdad que también como abogada asesora de varias propiedades horizontales veo que no les dan como el interés porque como usted también lo señalaba, pues no va a llegar la superintendencia directamente allí, pero, si cualquier usuario, si cualquier persona denuncia y pone en conocimiento de la superintendencia, vamos a estar en problemas sancionatorios, etcétera. Entonces, una recomendación muy fraterna para todos es que acudan a los profesionales, así como el doctor Diego, para que los oriente, para que les ayude a montar toda la política de tratamientos de datos y así nos ahorramos dolores de cabeza porque hay temas muy sensibles. Viene una época electoral donde la gente roba bases de datos, donde le empiezan a llegar a uno mensajes de políticos, de tendencias ideológicas, etcétera. Entonces, profe, también quería preguntarle que dado el caso, pues si la propiedad horizontal definitivamente dice, no me interesa, no lo hago, los consejeros son rebeldes, no lo hacen, ¿qué sanción queda? Supongo que pues uno como afectado con el dato invoca el habeas data y pide la protección, pero le vienen sanciones y ¿de qué magnitud son las sanciones? Y la otra pregunta que quería hacer era, porque también se viene discutiendo, el tomar huellas, el tomar fotos, el tomar datos al ingreso de un edificio es un tema demasiadamente sensible versus los niveles de seguridad que quieren los copropietarios o los habitantes de un conjunto. ¿Cómo solucionar esa riña entre esos dos derechos, doctor? Gracias. Bueno, varias anotaciones importantes que nos hace alusión la doctora Laura. Uno, frente al tema de los datos personales y las denuncias, recuerden que a través del portal de la Superintendencia de Industria y Comercio, es decir, Internet, cualquier persona puede realizar denuncias o demandas. De hecho, los invito a que miren el portal de la página, que eso es lo más fácil que hay, porque básicamente te va diciendo llene formulario, ¿cierto? Ejemplo, diga a la persona que va a denunciar, mencione la situación, anexe evidencia, lugar de notificaciones y ya, ¿cierto? Y basta con un ejercicio que uno diría que podría tardar alrededor de 10 minutos para que empiece una investigación de oficio por la superintendencia, ¿cierto? Que eso es lo que se encarga como tal frente a esta situación. Y no falta la persona en las copropiedades que hemos encontrado que tenga una oposición frente a la administración y que quiera buscar cómo ponerla pues en cuestionamientos o situaciones malucas y que de pronto realice esta denuncia y que pueda pues tener unas implicaciones para la copropiedad, número uno. Número dos, frente al tema de lo que es lo de las huellas digitales, videos, etcétera, es importante tener presente dos consignas, sobre todo cuando hablamos en centros empresariales y oficinas, etcétera, que el documento de identificación plena, denominada cédula de ciudadanía, únicamente puede ser exigida por las autoridades. Lo que realizan las porterías para efectos de los filtros, etcétera, no es en estricto sentido una verificación plena de la identificación de la persona. Ellos tienen que dar la opción no solamente de que sea su documento de identidad, sino con cualquier otro documento complementario que sirva únicamente para establecer a ciencia cierta quién es la persona o cómo se está identificando, ¿cierto? Y reiteramos nuevamente, si yo estoy dando esta información, bien sea a través de, no sé, huellas, carnets, etcétera, me tienen que informar para qué se está recolectando esta información.
Entonces me uno a ese pedimento que nos realiza aquí la doctora Laura Bañol respecto a, ojo, nosotros tenemos que ser administraciones más propositivas, no reactivas. Es decir, no correr a tapar incendios frente a un requerimiento de la superintendencia, porque reitero, es que un requerimiento de la superintendencia es de lo más sencillo que se puede dar a cualquier propietario o a cualquier copropiedad y nos pueden poner pues en grandes apuros. Y no es lo mismo contratar un abogado para efectos de que le realice las políticas de forma preventiva que un abogado para que ejerza defienda los intereses de la copropiedad ya en un proceso de investigación disciplinar. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna otra inquietud. Bueno, veo más inquietudes. Bueno, por último, importante hacerles una invitación. Recuerden que estos espacios de capacitación los estamos abriendo de manera mensual para efectos de discutir diferentes temáticas. Para el mes de noviembre vamos a tratar capacitación frente a lo que son los comités de convivencias, algunos consignas especiales para la utilización, implementación y capacitación de los mismos. De manera previa, pues ustedes, como ya es habitual, en el mes de noviembre estaremos a través de nuestro estado electrónico compartiendo diferentes tips e ítems para efectos de los comités de convivencia y la primera semana de noviembre les anunciaremos entonces la fecha de esta capacitación que tiene como fin realizar algo un poco sencillo, es decir, aproximadamente una hora, pero que sea muy bien utilizado por parte pues de todos nuestros usuarios. Nos dice por último, ¿cada cuánto se deben actualizar estas políticas? La recomendación es realizar una actualización cada 2 o 3 años, porque las políticas como tal, la norma es una 1581-2012, pero lo que nos nutre estas políticas son los diferentes pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad jurisdiccional en la materia. Les agradezco mucho la asistencia. Igualmente queda abierta entonces la invitación para nuestra capacitación del mes de noviembre y esperamos pues que estos espacios sean muy bien utilizados por parte de ustedes y sobre todo que difundan la información y que esto les ayude dentro de sus gestiones administrativas. Mil gracias y feliz noche para todos.